muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en la primera ponencia de la Mediateca. ¿Se escucha bien? Ya veo, ya. Ya. Hola. Bueno, escucha, no. Oli, 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 oli. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Mejor? Bien, bueno, vale, si no, no pasa nada, improvisamos sin micro. Bueno, lo que les decía, muchas gracias por acompañarnos en esta primer ponencia en la Mediateca. Soy Valerie, así que ya me conocen, las estaré acompañando. Bueno, qué bueno que Produ está reunido, esto es importante, y por los demás, muchas gracias por venir e interesarse en esta ponencia. Y pues bueno, le daremos pie a nuestra primer ponente de esta tarde. Con más de 30 años de experiencia en medios escritos y audiovisuales, lidera proyectos digitales en EGEDA, que es la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, además de coordinar en el mercado de series Latino Industria. En el ámbito cinematográfico ha trabajado en proyectos como Ruta para un Pentagrama y Neville, el español que vino de Hollywood, ambos proyectos de 2023. Así que bueno, recibimos y quiero que le den un fuerte aplauso a María José Rebaldería. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Además de lo que ha contado, quería contaros un poco qué es lo que hace GEDA para que sepáis qué es lo que yo hago y podáis hacerme las preguntas oportunas. GEDA, como os decía, ya tiene un título como muy rimbombante, que es la entidad de gestión de los derechos audiovisuales de los productores españoles. Y lo que hace GEDA realmente es dar servicios a la producción, no solo gestionando los derechos y repartiendo dividendos de los derechos que se efectúan cuando una obra audiovisual está en el circuito comercial, sino que además hacemos otros servicios. Os sonará seguramente los premios Forqué o los premios Platino, pues es parte de lo que organizamos. Y viendo un poco cuáles eran las necesidades de la producción, como os decía en la presentación Valerie, yo llevo más de 20 años en el sector y he hecho un poco de todo, pero la parte que más me gusta y lo que veíamos que era más complicado y donde hacía falta un refuerzo no solo de formación, sino con herramientas prácticas, es en dos aspectos fundamentales. El primero, que es lo que más nos preocupa cuando hacemos una obra audiovisual, que es conseguir la pasta, y luego conseguir la plantilla que te ayuda. ¿Vale? Había dos aspectos ahí que eran más complicados, porque al revés de lo fácil o complicado que puede ser tener una idea y llevarla a cabo, lo difícil era cómo consigo el dinero para poder ejecutar esta obra. Entonces, bueno, no sé si sabéis que al final las obras, la mayoría se financian del propio bolsillo. Hasta hace nada casi todo el cine se financiaba directamente con créditos que pedían las familias, se embargaban sus casas para hacer las películas cuando se podía vivir de la taquilla. Porque realmente luego, bueno, tú embarcabas tu casa, pedías un préstamo y probablemente lo recuperarías si la película era medianamente buena. Con la llegada de las plataformas y todo el cambio que ha habido, y sobre todo después de la pandemia, que la gente ha dejado de ir al cine, ya es mucho más complicado financiarse a través de la taquilla, hay un montón de instrumentos que se han puesto a disposición de productores, creadores, y ni siquiera hace falta tener una productora propia para poder conseguir dinero, pero hay muchas herramientas que tenéis que explorar. Las primeras herramientas así más que se nos ocurren y que son más complicadas son los fondos públicos. Habréis oído hablar de las famosas subvenciones. Subvenciones hay un montón para hacer proyectos audiovisuales. Hay subvenciones que dan a desarrollo, subvenciones que dan a la distribución, subvenciones a la producción, pero la mayoría de estas subvenciones que son públicas, que las ofrece el gobierno, necesitas tener una empresa que te respalde. Tienes que tener una productora con un CIF, muchas veces te piden trayectoria para poder tener acceso a algo. Entonces, están ahí, son ayudas, pero son complicadas. No solo están las ayudas del Estado, hay ayudas de las comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos. Aunque no lo penséis, algunas veces el ayuntamiento de vuestras localidades seguramente tenga una ayuda para proyectos audiovisuales. Os digo, no son difíciles de conseguir, dependiendo del número el dinero que tengan y sobre todo las productoras que se presenten, pero muchas veces necesitas tener una empresa detrás que te respalde. Luego hay muchos fondos privados que ayudan a proyectos audiovisuales. Normalmente los fondos privados, que suele haber mucho dinero porque el gobierno da incentivos a las empresas que invierten en proyectos audiovisuales.
Cuando una empresa tiene beneficios, en vez de pagar el impuesto de sociedades, puede invertir en obra audiovisual y se ahorra un dinero. ¿Qué pasa? Que estas empresas tampoco lo hacen al libre albedrío y siempre tienes que asegurarte que tienen la distribución asegurada. Pues si vosotros estáis trabajando en un proyecto donde hayáis conseguido vender la distribución del proyecto, que si queréis ahora hablamos y os cuento un poco cómo es la distribución, pues es fácil conseguir un fondo de inversión que te ayude a través de los incentivos. Y lo último que quería contaros, o sea, están los fondos públicos, fondos privados, obviamente el dinero que uno quiera invertir, pero últimamente tenemos unas herramientas que son muy cómodas, que son para proyectos más pequeñitos, que se llama crowdfunding. El crowdfunding realmente es un anglicismo que suena como muy raro, difícil de pronunciar y complicado de escribir, pero no es nada más que un mecenazgo. Y esto es algo que existe hace muchísimos años y existía sobre todo en el mundo anglosajón, donde la gente está muy acostumbrada a dar dinero a cambio de algo, a hacer donaciones. Nosotros nos está costando un poquito más, pero hacía muchos años que ya se hacía micromecenazgo en proyectos culturales. En España, por ejemplo, se tiene un caso de primeros del siglo pasado, cuando en la Universidad de Alcalá necesitaba hacer una reconstrucción de la escalera de su biblioteca y no tenían dinero suficiente. El ayuntamiento no podía poner más dinero, lo tenían parado. Hicieron un crowdfunding, un micromecenazgo entre todos los vecinos para poder restablecer esa escalera a cambio de que los vecinos pudieran utilizarla. Bueno, pues ese es el ejemplo en lo que consiste realmente el crowdfunding. Es donar a cambio de una recompensa. Y bueno, me podéis decir, bueno, ¿y cómo haces una recompensa en un proyecto audiovisual? No es tan complicado como parece, pero os voy a contar un poquito lo sencillo que es presentar un proyecto de crowdfunding. Cuando tengáis alguna duda o algo, preguntarme directamente, porque os veo, porque si no yo hablo, me enrollo y tiro aquí una retaila y si tenéis alguna duda, luego si se os olvida, no me importa que me interrumpáis, ¿vale? Entonces, hay muchas plataformas de crowdfunding en el mercado, muchas. Unas que llevan muchísimos años, la más antigua se llama Berkami, y son plataformas que sirven como una herramienta donde tú pones tu proyecto audiovisual, las recompensas y la gente puede hacer donaciones de manera legal y de forma ordenada. Es una forma, digamos, de autofinanciarse a través de una recompensa. Estas plataformas tienen cientos de proyectos. La diferencia que tiene Platino Crowdfunding con el resto de las plataformas de crowdfunding que podéis encontraros en el mercado es que esta plataforma es exclusivamente de proyectos audiovisuales. La gestión Egeda, que lo único que nos interesa es formar y que la gente consiga financiación para poder hacer proyectos. Entonces, no solo ponemos a disposición la plataforma como exclusiva de proyectos audiovisuales, sino que también hacemos un asesoramiento personalizado. Cada proyecto que llega a la plataforma lo revisamos, lo analizamos, nos ponemos en contacto con el promotor, con el productor, a veces es el guionista el que lo presenta, a veces es el director de fotografía, da igual. La persona que sea que tenga interés en hacerlo lo puede presentar. Nos ponemos en contacto con ellos y les ayudamos un poco a presentar el proyecto de una manera que sea mucho más comercial para que puedan vender su proyecto. Una vez que el proyecto está bonito, también le asesoramos en cómo tiene que preparar la campaña de comunicación. Entonces, todos los proyectos se financian en 4 semanas. Madre mía, 4 semanas para financiar algo. Bueno, realmente los proyectos no tienen un presupuesto muy alto. Los hay desde 200 euros hasta 50.000. Pero en 4 semanas hemos comprobado que es el tiempo suficiente en el que un proyecto de este tamaño se puede financiar sin ningún problema y sobre todo que ayuda al donante a que el proyecto no sea interminable. Porque lo que pasa muchas veces con la producción, que uno presenta un proyecto y tú tienes la mitad del dinero, luego no consigues una cosa, al final los proyectos se alargan muchísimo y a la gente se le olvida. Entonces nosotros hemos pensado, y lo tenemos probado porque hemos lanzado más de 200 proyectos, de los cuales el 90% han salido exitosos, que hemos conseguido que logren la financiación. Entonces 4 semanas son suficientes para financiar un proyecto. Entonces, ayudamos con la campaña de comunicación, que muchas veces es lo más complicado, no tanto para los jóvenes, pero hay gente que sí que le complica mucho más dependiendo de lo que sea el proyecto. Entonces, presentamos el proyecto, les damos el asesoramiento, se lanza la campaña, en 4 semanas se consigue el objetivo o no, pero de cualquier forma, lo que sí se consigue es hacer una comunicación muy grande sobre el proyecto. Os voy a ir pasando para que veáis un poco cómo, si tenéis dudas, me vais diciendo, ¿vale?
Vale, aquí está. Vale. Entonces, realmente, como os decía, el crowdfunding es micromecenazgo. Hay varios tipos de crowdfunding. El de donación, que simplemente es más para, digamos, proyectos culturales donde no hay recompensas a cambio. Luego existe el de inversión, que es para proyectos más grandes y ahí necesitas ya tener el apoyo de la CNMV, hay impuestos de Hacienda que se pagan aparte. El de préstamo funciona igual, que es un préstamo que luego tienes que devolver, pero nosotros el que tratamos es el de recompensas. Como os decía, en Europa cada vez hay más proyectos de crowdfunding y os quiero poner cómo funciona para que veáis lo sencillo que es. Bueno, lo que decía, plataforma exclusiva del audiovisual. ¿Qué es lo bueno que tiene esta plataforma y por qué los proyectos salen exitosos? Porque de alguna manera nos aseguramos que para el donante el proyecto tiene un valor. Lo primero, los donantes cuando van a hacer una aportación económica al proyecto no desembolsan el dinero, sino que simplemente hacen un compromiso de pago. Entonces tú presentas una campaña, ves un proyecto audiovisual donde hay distintas recompensas. Bueno, pues yo quiero aportar 50 euros, 20, 100 o 500. No se hace un desembolso del dinero, sino que hasta que no acaba la campaña, si el proyecto ha conseguido su objetivo, entonces es cuando desembolsas el dinero. Esto parece muy, muy complicado, pero no lo es. Se llama todo o nada. Entonces, esto a los donantes le da mucha tranquilidad porque de esa manera se aseguran que el proyecto se va a hacer. Imaginaros que estáis pidiendo dinero para hacer un proyecto que cuesta 2.000 euros y solo consigues 1.000. Pues obviamente si tú necesitas 2.000 para grabar tu cortometraje, no vas a poder hacerlo. Nosotros nos aseguramos que llegas a esos 2.000 para que el desembolso se pueda hacer. Os voy a poner ejemplos concretos. Entonces, al tener esta garantía para los mecenas, funciona mejor que otras campañas de crowdfunding, que nunca sabes dónde va a ir el dinero. Es más, los que queréis hacer producción, entrar en la plataforma y si veis algún producto que os interesa, podéis colaborar, tienen distintas recompensas, la mayoría son aparecer en los títulos de crédito y ya podéis decir que habéis participado en una producción. Y hay crowdfunding que podéis participar desde 20 euros, 50 euros, o sea que todo vale. Lo importante es, lo que queríamos nosotros es mantener la motivación no solo en los promotores que hacen las campañas, sino en los mecenas que ya tenemos, que sabemos que muchos participan en varios proyectos, que están muy acostumbrados. Fácilmente, no pedimos ningún requisito para lanzar una campaña de crowdfunding. No es necesario que sea una persona física, no es necesario que tenga un presupuesto definido, no es necesario ni siquiera que tenga el guión, no nos lo tiene que enseñar, ni siquiera pedimos un dossier como la mayoría de las ayudas, que complica muchísimo. Nosotros lo que tenemos en la página web es un formulario donde tú rellenas los datos, sí que pedimos una pequeña sinopsis, obviamente, saber quién es el equipo y que tenga material gráfico, porque al final eso es lo que más funciona. Lo primero que se ve en las campañas de crowdfunding es el vídeo y también asesoramos cómo hacer un video pitch, que el video pitch es primero de producción, cuando vais a vender un proyecto o conseguir financiación o lo que necesitáis hacer, siempre necesitas tener un video pitch. Bueno, pues ya lo tienes hecho con esto. Rellenas el formulario. A la hora de saber la financiación que necesitas es lo más complicado y esa es la labor de producción, ver un poco pues, bueno, qué es lo que estás necesitando. Nosotros hemos analizado tantos proyectos que cuando nos llegan los presupuestos y nos llega el proyecto, somos capaces de hacer sugerencias o consejos para decir, oye, creo que esto es demasiado poco, es demasiado o es demasiado para el proyecto que estás pidiendo o pide un poco menos porque lo puedes conseguir de otra manera. Entonces, ese asesoramiento personal también os ayuda a vosotros a poder ver si estabais o no equivocados con el proyecto. Entonces damos como una vuelta 360 al proyecto sin meternos nunca en el contenido y sin meternos nunca tampoco en el presupuesto, pero sí que os ayudamos a que lo tengáis como más organizado. Entonces registramos el proyecto, hacemos la propuesta, se hace una revisión y empezamos con la promoción. Así de sencillo. Esto a veces puede llevar 2 días, 3 días, a veces lleva 2 meses, dependiendo de lo ágiles que seáis y cómo es el proyecto. Pero lo importante para lanzar uno de estos proyectos y conseguir financiación, lo importante es que tengáis una buena idea. Partimos de ahí, ¿vale? Muchos proyectos que parecen buenas ideas a priori, cuando haces un crowdfunding, pues al final lo que te ayuda es saber si tu proyecto es de interés o no. Porque yo siempre les digo a todos los promotores, mira, con las campañas de crowdfunding consigues varias cosas.
Una, el dinero para financiarte tu proyecto. Dos, hacer una difusión que te conozca muchísima gente, que de cara luego a presentarte a festivales, pues has hecho una promoción enorme. Tres, saber quiénes son tus verdaderos amigos. Porque el primer círculo de financiación, que son amigos y familiares, que muchas veces te dicen, ay, me encanta tu proyecto, ¿te ayudaría? Pasa los 30 días y no te han ayudado. Y dices, bueno, sí que reconoces a tus verdaderos amigos. Pero sobre todo lo que vas a darte cuenta si el proyecto tiene interés o no. Y eso muchas veces los que sois creadores, yo no lo soy, yo soy de industria, yo me encargo de la parte de conseguir pasta y de hacer el marketing, pero los que sois creadores os cuesta mucho, porque todo el mundo piensa que su idea es estupenda, mi proyecto es maravilloso, esta idea es genial, aquí va a salir un peliculón, y cuando te das cuenta que no consigues hacer una financiación pequeña, a lo mejor tu proyecto no tiene tanto interés como tú piensas que tiene. Entonces te hace ver muchas cosas que sobre todo para la gente joven es muy interesante. Y luego es como el primer entrenamiento de lo que significa hacer una producción. Es de, tengo que salir a buscar la pasta, que es como el de primero de producción y de primero del audiovisual, básicamente. Entonces sí que ayuda de muchas maneras. Y como os decía, para los mecenas es bueno porque saben que las campañas que se hacen de crowdfunding seguramente van a terminar haciendo su producción. Entonces, a la hora de crear recompensas, que normalmente son aparecer en los títulos de crédito, un visionado VIP antes de que lo vea nadie, participar en el rodaje, bueno, hay recompensas súper creativas. Uno de una webserie que tuvimos, por ejemplo, la actriz principal pintaba y los cuadros estaban en el atrezo. Bueno, pues una de las recompensas era uno de los cuadros pintados por la actriz que además estaba dentro de la película. Pues dependiendo de lo que es el proyecto, nosotros también le asesoramos de cómo hacer recompensas. Intentamos que las recompensas no cuesten dinero, que sean cosas digitales, pues un póster, el guión, dependiendo de cómo sea el proyecto. Mucha gente dice, no, yo quiero hacer tazas. Digo, mira, pues la taza te va a costar dinero, la tienes que enviar, es muy complicado. ¿Para qué? Si realmente no hace falta. Pero bueno, si el equipo de producción, por ejemplo, para la producción va a hacer camisetas, pues puede hacer unas más y que sea una recompensa. Pero tenemos ya una serie de, como hemos levantado tantos proyectos, un montón de recompensas que las tenemos en una base de datos y os las mandamos para que podáis elegir incluso el tema de las recompensas. Lo que mejor funciona es salir en los títulos de crédito. La gente está dispuesta a pagar solo por eso, aunque en el crowdfunding siempre puedes hacer donaciones sin recompensa, que no hay ningún problema. Entonces es una forma muy, muy sencilla de levantar dinero para un proyecto pequeño, os digo sobre todo, inferior a los 50.000 euros. Para los mecenas no tienen ningún beneficio fiscal, a no ser que los promotores seáis una fundación o una ONG, que entonces sí. Hemos tenido un caso de un crowdfunding de un profesor de una escuela de niños con problemas, hizo un crowdfunding para un cortometraje que hicieron y lo hicieron a través de una fundación, con lo cual todos los mecenas se podían desgravar dinero. Ese proyecto consiguió más de 30.000 euros en 4 semanas, pero es algo muy puntual, porque lo normal es que seamos personas normales que luego tengamos que cotizar por los ingresos que hemos generado. Y bueno, si entramos en la plataforma, os puedo decir que hay más de ahora mismo, eso es del año pasado, porque esta presentación la utilicé en San Sebastián, pero ahora mismo tenemos más de 200 proyectos, de los cuales el 90% han salido a éxito. Y lo bueno que han tenido, como os decía, lo fácil que tiene hacer una campaña de crowdfunding es que luego de cara a festivales han funcionado muy bien. Ya hemos trabajado 2 veces con 2 proyectos que fueron finalistas en el No Todo, que han terminado siendo finalistas también en los Goya y en los Forqué. Entonces, ayuda mucho de cara a presentar a festivales. Si vuestro objetivo es tener un proyecto, vuestro primer proyecto que pueda llegar a muchos festivales, financiarlo, aunque solo sea la distribución o una parte pequeña por crowdfunding, porque ayuda muchísimo a conseguir promoción en sí del proyecto, ¿vale? Y ya es como el primer paso que dais de marketing y de campaña de lo que significa hacer una promoción de un proyecto audiovisual. La mayoría de las veces, y en España no tenemos la costumbre de cuando hacemos un proyecto en el presupuesto guardar dinero para hacer marketing. No estamos acostumbrados y cuando nos llega la época de producción quitamos dinero del presupuesto de marketing y de distribución por hacer un mejor proyecto. Y se nos olvida que si no hacemos campaña al final nadie lo conoce. Y
os pongo un ejemplo. Yo soy académica. Cuando tenemos que votar a los cortometrajes, nos llegan a lo mejor 80 cortometrajes. Sabéis que ahora para llegar a los Goya no es muy complicado porque si te eligen en uno de los miles de festivales que hay calificadores para los Goya, pasas directamente a la lista de posibles candidatos. Claro, cuando tienes tantos candidatos, si te suena haberlo visto, si has participado en muchos festivales, si tienes algún premio, ya es más fácil y has avanzado un poco. Entonces, no es complicado. Y este es uno de los casos. Bueno, el documental de Intérprete Vital, este es el que os digo que consiguió más de 20. Su objetivo era 22.000 euros y llegó a 35.000, para que veáis cómo funcionó. Este es otro de los cortometrajes que también consiguió más de 30.000 euros, que funcionó muy bien. Y este es el que os digo que estuvo también que fue finalista en los Forqué y estuvo en la lista corta de los Goya y es completamente financiado con Platino Crowdfunding. El productor venía de haber ganado el No Todo Film Fest, que es este festival de cortometrajes de 3 minutos. Pero bueno, hay un montón de proyectos. Si entráis no solo sirve para proyectos de cortometraje, sino también podéis utilizar crowdfunding cuando os falta el último gap para terminar. Este era un largometraje, por ejemplo, y se utilizaron el último gap y lo consiguieron además en 2 semanas. Este proyecto fue muy curioso porque se presentó a finales de año y lo presentaron muy rápido. Y a mí normalmente me gusta que tengan un tiempo para presentar los proyectos. Pero este es un documental que además tuvo su exhibición en salas y era un documental sobre monjes de clausura y era la primera vez que se hacía algo sobre este tema. Yo cuando vi el proyecto dije, es complicado, estábamos a finales de año, la gente en diciembre, pues si no te toca la lotería te lo gastas en regalos o en otras cosas. Me daba un poco de miedo, pero ellos estaban convencidos que podían sacar la financiación. Claro, cuando ya vi el tráiler y lo que me enseñaron, claro, era un documental que apelaba y su microcomunidad más importante, por llamarla micro, que es macro, era la Iglesia Católica. Claro, en la Iglesia Católica están muy acostumbrados a hacer donaciones. Entonces, cuando pedían 15.000 euros en pleno mes de diciembre y presentando la campaña una semana, dije, esto nos va a costar. Bueno, lo consiguieron en 15 días, porque, bueno, pues colectivos que están más acostumbrados a donar que otros. Pero todos tienen su cosa. Es verdad que los proyectos que tienen un tema social asociado, pues proyectos que tienen que ver con el maltrato, proyectos que tienen que ver sobre la violencia de género, sobre transgénero, sobre el bullying, sobre enfermedades raras. Hemos tenido proyectos sobre dislexia. Los proyectos que tienen un tema social, sean ficción o no ficción, son más fáciles de financiar porque tienen como microcomunidades asociadas. Pues si hay un problema, proyectos sobre la violencia machista, hay un montón de grupos que están dispuestos a apoyar este tipo de temas. Entonces, los proyectos de ficción, el terror también tiene fácil financiación porque hay muchísimo foro y muchísima gente muy afín a lo que es el terror. La comedia en sí, una comedia de ficción más costumbrista, es más complicado. Al final uno termina tirando de amigos, familiares y los siguientes círculos a los que puedas llegar, pero también se consigue, ¿vale? Pero también depende del tema. Bueno, estos son ejemplos que están ahí de proyectos que a lo mejor os sirve. Este fue uno de los proyectos que hemos financiado para televisión, que también sirve. Esta era una serie de televisión que se llamaba De la huerta al plató, de la tierra al plató, sobre temas de huerta. Y entonces estos promotores de recompensa regalaban unas cajas de frutas de temporada a sus donantes. O sea que dependiendo de qué va el proyecto también lo hacemos. Proyectos de animación, el Bulldog francés. Esto es una miniserie que se financió desde Canarias y que luego consiguió su distribución en Filmin. Así que esto es una forma muy útil de poder buscar financiación. Si no es a través de fondos y de fondos públicos, fondos privados o el tema de crowdfunding, siempre podéis buscar distribución. Y la distribución de un proyecto audiovisual pues es que le vendes tu proyecto a alguien que lo quiera distribuir. Normalmente, tanto las salas de cine como los circuitos de festivales tienen distribuidores concretos que se encargan de eso. Y los distribuidores te cobran por distribuir tu proyecto. Esto antes no era así, pero ahora pasa. Es bueno que sepáis que si vais a hacer un proyecto, averigüéis cuánto te va a costar la distribución y a lo mejor podéis financiar eso a través de crowdfunding. Una vez que ya habéis hecho vuestro corto, que dices, bueno,
A mí no me hace falta el dinero para producir, porque ya lo pongo yo y entre mis amigos lo hemos hecho, pero sí para la distribución, que es también interesante. Si no tienes un distribuidor que te distribuya en salas o festivales, la otra opción, pues ir a televisiones y plataformas. Es mucho más complicado, pero nada es imposible. Para eso se hacen muchos mercados donde podéis participar. Yo os aconsejo que si podéis ir a festivales y mercados de tanto de cine como de televisión, que os animéis porque se aprende muchísimo. La mayoría de ellos tienen un precio especial de acreditación para estudiantes. Mirarlo, estudiarlo, porque, por ejemplo, en España, una de las cosas en las que yo me involucro es en hacer Iberseries Platino Industria, que es este mercado donde se venden y se compran contenidos para televisión y para cine, que es en octubre, y siempre sacamos como una oferta especial para estudiantes para que puedan ir y participar. En estos mercados, que no son festivales, sino mercados donde los profesionales van a comprar y vender, están todas las plataformas, las televisiones. Dices, bueno, no me van a hacer ni caso. Pues a veces sí, a veces no. Pero lo que hay que hacer es saber quiénes son los compradores de ficción, no ficción, dependiendo de lo que estéis haciendo, identificarles, que ahora con Internet eso está chupado. Buscáis en LinkedIn, buscáis en artículos, vais a ver la foto y la gente está en estos mercados y está por la calle y nunca sabes con quién te vas a encontrar. Que a lo mejor estás paseando por Matadero y te encuentras con la persona que compra Netflix o que está en Movistar, dependiendo de gestionando la parte de ficción. Entonces tenéis que identificar a estas personas, tenerlas más o menos la cara, saber quiénes son y contarle qué es lo que estáis haciendo, pero así a calzón abierto. Oye, acabo de terminar mi carrera o soy estudiante, acabo de hacer un cortometraje y estoy buscando financiación porque tengo esta idea. A veces te escuchan, la mayoría de las veces te escuchan, luego no te hacen ni caso, pero escucharte te escuchan. Pero os aseguro que los productores están deseando encontrar ideas frescas, ideas nuevas, siempre. Y si tienen un proyecto que está más cerradito, si dices, bueno, yo tengo un proyecto, he conseguido financiarlo y lo he sacado adelante, aunque sea un cortometraje, a la gente le impacta. Entonces es importante que cerréis ese círculo de, venga, la idea, lo financio, lo produzco y tiro para adelante. Y no os desesperéis porque es complicado, es largo, pero se consigue. Y ahora estamos en un momento del audiovisual en España que hay muchísimo mercado, no solo aquí, sino fuera. Si vuestro proyecto, una vez que lo terminéis, lo hayáis financiado y aquí no tiene posibilidades, hay muchísimos festivales fuera donde puede que sea interesante. Por ejemplo, el terror español en Asia está muy bien considerado. Está muy bien considerado. Entonces, y los profesionales españoles estamos muy bien considerados fuera. Entonces, no os quedéis con lo que hay aquí ni lo que hay en Madrid, tener miras altas, mirar todo lo que hay de distribución y mandar vuestro proyecto a todos los festivales que podáis. Mientras tengáis dinero para distribuirlo, claro. Pero hay algunos que son gratis, algunos que cuestan 2 euros, 10 euros, 20 euros. Incluso San Sebastián cuesta 100 euros presentar un proyecto, que es más difícil que te lo cojan, pero no es imposible presentarlo. Entonces, yo os animo a que sigáis trabajando en ello, buscando financiación, que hay muchísimas herramientas, que lo difícil es tener la idea. Una vez que esté, buscar las herramientas para que podáis lanzar el proyecto están. Y mirar festivales, participar en todo lo que podáis, porque hay mucho mercado y hay muchas opciones abiertas. Os voy a poner ahora un vídeo para que hace un poco el resumen de cómo funciona la plataforma de crowdfunding, pero os quiero hablar de Platino Empleo. Platino Empleo es una plataforma de empleo exclusivamente del sector audiovisual y es internacional. Daros de alta es completamente gratis y funciona como una red social. No es un InfoJobs donde te vas a encontrar una oferta, pero sí que podéis daros de alta y lo que hacen las empresas es que generan ofertas buscando candidatos. Acabamos de cerrar un acuerdo con Sequoia, que Sequoia es una gran productora, hace muchísimas producciones, tanto de series como... pero buscan también puestos técnicos y estamos cerrando con Antena 3, Mediaset y Movistar para puestos de trabajo, ¿vale? Ellos lo que hacen es que generan una oferta, la plataforma funciona a través de inteligencia artificial con algoritmos que primero geolocaliza y luego define quién es el primer candidato. A los candidatos os llega una invitación, si te apetece o te interesa ese puesto de trabajo, lo aceptas
y es cuando la empresa recibe los datos del empleado. Funciona como un Tinder, básicamente. Para que entendáis lo de las invitaciones, a mi jefe le costó muchísimo entender cómo funcionaba, pero yo no veo a los candidatos, no, son los que te aceptan. ¿Por qué? Porque sobre todo después de la pandemia había equipos enteros que necesitaban ayudantes de cámara. Entonces ponías un anuncio en LinkedIn o en InfoJobs, pones el anuncio, te llegan 500 currículums, de los 500 valen 20, de los 20 le llaman, hay 4 disponibles y si encima querías para rodar en Canarias en octubre, ya ni os cuento. Entonces, de esta forma, lo que haces al poner una oferta de trabajo, seleccionas, quiero un ayudante de cámara en Colombia para el mes de octubre. Puedes poner hasta el salario, si es jornada completa, tal, no sé qué, y sale una lista de los que han puesto, que son ayudantes de cámara o que han trabajado como eso, hace un matchmaking. Entonces, la empresa dice, me interesa este y este, por lo que sea. Y entonces tú en ese momento pues aceptas o no la invitación. Entonces es una forma instantánea de buscar personal. Os lo digo porque vosotros ahora me estáis pensando como candidatos, pero si mañana queréis rodar un cortometraje y necesitas un ayudante de dirección o un ayudante de puedes entrar ahí y buscarlo y decir, oye, pues yo no remunero, es en prácticas y os saldrá gente en prácticas también. Ahora mismo hay 8.000 candidatos registrados en la plataforma. Hay 180 empresas y esta mañana, que lo he mirado antes de venir, había 64 procesos abiertos. La mayoría de los procesos son técnicos. Lo que menos buscan ahora es guionistas. Lo que más se busca es ayudantes de dirección, ayudantes de producción, controllers, que no hay, cajeros, eco-managers, que tampoco hay, y animadores de VFX. Esas son las ofertas que más disponibles hay ahora mismo. Entonces, platinoempleo.com es súper fácil, os registráis y bueno, y a ver si sale algo. No vais a ver ofertas, ¿eh? Os digo, funciona como una red social. Estas son las dos herramientas que desde GEDA hemos puesto a disposición para la gente más joven, para los productores noveles, los que estáis empezando, para que sepáis, tengáis facilidad de conseguir dinero y de conseguir equipo de trabajo. Os pongo el vídeo y luego si queréis alguna preguntilla. ¿Tienes un proyecto audiovisual y necesitas ayuda con la financiación? ¿Te gustaría vivir una experiencia de cine y apoyar buenas causas? Con Platino Crowdfunding ya es hora de que sea posible. Por eso hemos creado la primera y única plataforma colaborativa de micromecenazgo especializada en el mundo audiovisual. Y sabemos de qué hablamos, porque Platino Crowdfunding está avalada por EGEDA, la entidad de los productores audiovisuales y los premios Platino, uno de los premios cinematográficos más prestigiosos del mundo. Sí, suena muy bien todo esto, pero cuéntame más. Tan sencillo como transparente, Platino Crowdfunding es una plataforma de financiación online a través de micromecenazgo. Sube tu proyecto y la cantidad que deseas financiar. Pon tu creatividad a funcionar y piensa que cuanto más atractiva sea tu propuesta para los mecenas, más donaciones atraerá. En tan solo 30 días podrás conseguirlo. Además, y más importante de lo que parece, promocionarás tu proyecto entre los productores audiovisuales y ampliarás tu red de contactos con quienes tienen los mismos sueños e ilusiones que tú. Todo eso que habéis contado está muy bien, pero si yo aporto dinero, ¿qué seguridad tengo y qué obtengo a cambio? El cine necesita muchas personas como tú, personas que apoyan a la cultura y a los creadores. Platino Crowdfunding es una plataforma totalmente segura. Si el proyecto no sale adelante, no se cobrará la aportación. Así, sin darte cuenta, te habrás convertido en un productor de cine. Cada proyecto cuenta con unas recompensas que agradecen a los mecenas su aportación, como pases al estreno, asistencias a los rodajes o incluso conocer a los actores. No solo estarás apoyando el cine, vivirás toda una experiencia. Si tienes una buena historia, habrá quien crea en ella. Nosotros te ayudamos a encontrarlas. Sube tu proyecto a platinocrowdfunding.com. Si te gustan las buenas causas, o el cine, o quieres vivir una experiencia cinematográfica, conviértete en mecenas. El cine está lleno de sueños. Queremos cumplir tantos como sea posible. platinocrowdfunding.com. Es que lo estáis grabando, ¿no? Gracias.
En tema financiación, si yo tengo una empresa aparte o una ayuda pública, ¿cómo debería o cómo podría afectar diciendo me han donado de forma externa 2.000 euros? O fenomenal. ¿Cómo 2.000 mal que tienes, estupendamente, no hace actualizo la falta. página o cómo funcionaría? Esa es mi duda. Ni te hace si lo hacen a través de la página, pues ellos directamente tú puedes crear una recompensa. Si ya tienes el dinero, ya lo tienes. Da igual. O sea, imagínate que tienes un proyecto que cuesta 5.000 y ya tienes 2.000. Pues haces el crowdfunding por 3.000. No Me pasa refiero nada. que mientras estaban los 2 Pero si meses, estás haciendo la campaña y lo quieren hacer, yo lo que recomiendo es, dices, mira, es posible que tenga alguien que me quiera donar 2.000. Hacemos una recompensa por 2.000, que solo tenga esa recompensa, que solo sea una, por ejemplo, y ponemos qué le vas a dar a cambio. Aparecen en los títulos de crédito antes de que empiece la obra y al final, y además en el fotocall del estreno, de lo que sea. Pues haces una recompensa exclusivamente para ellos que solo tenga un uso. Y ya está. mi segunda duda es muy reciente. Berkami hace meses, puso un sistema de add-ons. No sé si tú hacías la típica recompensa de varios dineros y después podías aparte dar como un tono extra de diferentes categorías. La más básica, 20 euros y podías elegir entre una camiseta azul, una camiseta blanca y una camiseta roja. Pero iba como una categoría aparte, no va por categorías, es como una recompensa extra. Por eso add-ons, como añadidos. Nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de que haya donaciones sin recompensa, luego las recompensas las haces tú y luego hay una sección que se llama aportaciones. Imagínate que necesitas una peluquería y tu prima es peluquera y quiere aportar. Pues puede poner que la aportación es la parte de peluquería, no hay una aportación económica, pero aparece como que tienes esa aportación y le puedes poner el logo y todo y aparece en el muro de aportantes. Otra cosa que hacemos nosotros, además de lo que hace Berkami, es que nosotros os apoyamos en nuestras redes. Entonces, una vez que empieza la campaña, cuando ya has conseguido mínimo el 20%, si lo has conseguido, normalmente el 10% se consigue en las primeras 24 horas. A partir de ese 10%, que es el primer círculo de amigos y familiares, es cuando aconsejamos empezar con redes sociales. Normalmente 20-30% del proyecto en la primera semana se debe conseguir. A partir de entonces, nosotros, todos los contenidos que genere el promotor, nosotros los compartimos en nuestras redes y lo enviamos a una base de datos que tenemos de que se han apuntado os podéis apuntar y recibiréis los proyectos mensualmente. Una base de datos que tenemos que hay como unos 800 contactos con los proyectos que hay en campaña. Entonces, es como un apoyo extra que hacemos que no hacen el resto de las plataformas, tanto el asesoramiento como apoyarlo en nuestras redes. Y sabemos que hay varios productores que ya han apoyado distintos proyectos, porque me llaman. Oye, he visto este proyecto tal. ¿Cómo son los productores? ¿Qué tal, tal? No sé qué. Yo siempre, fenomenal, fenomenal. Apoya. Pero sí, ya nos hemos dado cuenta que hay donantes ya que miran proyectos para financiar. ¿Alguien tiene alguna duda más? En el crowdfunding hay gente buscando activamente cosas a las que donar o Sí, sí. sí, hay gente, pero la campaña la tienes que hacer tú. O sea, sabemos que hay gente que entra y cuando nosotros mandamos el newsletter nos damos cuenta porque medimos en Google Analytics y sabemos que los días que mandamos el newsletter hay más visitas a la página, pero a lo mejor hay 5 proyectos a la vez. Entonces, depende de la campaña que tú hagas y cómo tú lo hayas movido, van a entrar en tu proyecto. No, ahora mismo creo que hay 4 o 5 proyectos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Lo he explicado fenomenal? Fenomenal. Pues nada, si tenéis cualquier duda, en la página web, si escribís a info@platinocrowdfunding, me llega a mí directamente, yo soy María José, me decís, oye, que estuve en la charla, que me he quedado con esta idea y no me acuerdo muy bien lo que sea, tanto de crowdfunding o como cualquier otra fuente de financiación, me podéis consultar y si necesitáis ayuda con distribución o con lo que sea,
me podéis localizar en cualquier momento. ¿Vale? Gracias.